¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Jacquelina Balancione con nosotros, especialista en Derecho Penal, fue jueza, camarista, docente y también defensora pública en la provincia, acerca de lo que está pasando y que nos mantiene en vilo, en tensión permanente, las amenazas en las escuelas, a partir del tiroteo en la escuela San Cristóbal. ¿Qué está pasando con los menores de edad también, con esta baja de imputabilidad que dispuso el Congreso y que rige a partir de septiembre? Bueno, todos estos temas con Jacquelina Balancione aquí en Perfiles. Hola Jacque, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás viendo todo este proceso de alarma en las escuelas, tensión, tiroteos, amenazas? Bueno, por supuesto con suma preocupación, porque es un hecho disruptivo, si se quiere, en nuestra sociedad, y con mucha preocupación frente también a ver qué podemos hacer frente a esto. Primero, bueno, la vinculación con el hecho de San Cristóbal, porque esto no lo podemos desprender del hecho más grave que hubo, que realmente concretó hechos con la pérdida de la vida de un chico, con una serie de situaciones que no es solamente malo y lamentable la pérdida de la vida, por supuesto, salvando las distancias de un chico, la salud física de otros, sino también la situación del chico que fue el agresor, porque es un menor no punible todavía. Claro. Tiene menos de 16 años, como vos bien dijiste en la introducción, la baja de la edad de imputabilidad es efectivamente se va a aplicar a partir de septiembre. Así que bueno, hay que ver con qué abordaje esto se lleva a cabo. Pero bueno, luego la preocupación crece al venir este efecto dominó o contagioso, o no sé si es contagioso, porque a eso yo me quiero referir un poco. A ver, está bien que desde el derecho se haga un abordaje, porque hay infracción a normas jurídicas. Por supuesto, el sistema jurídico reacciona frente a esto. Puede hacerlo desde distintos lugares, desde el derecho penal, desde el derecho civil, desde el derecho de familia, teniendo en cuenta la responsabilidad de los padres sobre los hijos menores de edad. Pero también hay algo que, sobre todo cuando los autores o presuntos autores son jóvenes, son niños o menores de edad, que no le podemos pedir todo al derecho. El derecho no puede responder solamente con resortes, con herramientas de derecho, sino que se da la necesidad imperiosa de recurrir a la interdisciplina. Es más, yo por ahí no me siento muy habilitada para hablar de esto. Esto lo puedo hablar como madre, ahora ya como prácticamente como abuela, por la trayectoria que tengo, por haber sido docente secundaria muchos años también, que el derecho por ahí no tiene las respuestas a este tipo de situaciones. Es decir, que excede el derecho penal, lo que sea, porque se plantea muy sintéticamente, esto no es una broma, es un delito. Es un delito, claro. Es decir, acá tenés el delito, bueno, un delito que es en este caso un homicidio, y tenés las amenazas en las escuelas, las amenazas de tiroteo, que es intimidación pública, ¿no? Sí, es decir, sí, ¿por que dónde es un se delito aborda este tema, no? Importante, porque justamente es una amenaza contra la sociedad, que bueno, pone en vilo a las escuelas, a las familias, a la sociedad, a todos nos preocupa, porque hasta ahora han sido amenazas, pero bueno, siempre está, y ahí está la responsabilidad del Estado de tener que mover todo su aparato, de organizar operativos, mandar a la policía, realizar allanamientos, hacer todo lo que se considera necesario desde los organismos que tienen este trabajo, que llevan adelante la política de persecución penal, justamente para preservar la seguridad pública, porque así como hasta ahora siempre han sido bromas o amenazas, digamos, en abstracto, bueno, hay que descartar que no haya algo en serio, como pasó hace unos años con el tema de las bombas, la amenaza de bombas. Claro. Pero acá, digamos, hay distintas situaciones que hay que discernir y clasificar. Si son adultos, porque también escuché que en la Universidad Católica se dio, va de suyo que pueden ser chicos mayores de 18 años, o no necesariamente estudiantes, no se sabe, hasta que la investigación no dé el resultado que hoy por hoy, con la tecnología que hay,
es muy probable que se identifique a las personas, se llega a las personas con esto de las computadoras, o bueno, pericias de todo tipo, que bueno, no somos los abogados, los digamos, los más expertos para hablar de esto. Después, si son menores, hay que diferenciar si son punibles o no son punibles. Si son punibles, podemos hablar del delito y de imputarle ese delito. Si son no punibles, no podemos hablar de imputarle un delito porque son no punibles, no se le pueden imputar. Si bien con el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe hay un abordaje desde el Ministerio de la Acusación, los resortes son absolutamente otros. No podemos pensar en aplicar sanciones penales porque la ley de fondo no te lo permite. Ahora, ¿cómo hacemos para superar o mejor dicho, entender la brecha tecnológica? Bueno, a eso Porque voy. vos tenés menores que pueden tener, por ejemplo, adicción, consumos problemáticos, Claro. pero ¿qué haces con menores que tienen adicción a tecnologías, A la ludopatía y todo eso? Que participan de grupos de odio, en fin, de todo lo que estuvimos viendo en estos últimos días? Bueno, ahí es justamente donde yo te digo que el derecho mucho no puede hacer, más que después quizá aplicarlas hacia las consecuencias. Pero en esto, acá yo esto lo reflexiono como ciudadana actual, ¿no? Nosotros vivimos, las personas de nuestra edad, tenemos una distancia muy grande con todo esto de la utilización tecnológica. Podemos saber, usar el WhatsApp, manejarnos en el cajero, pero viste que hoy por hoy hasta para estacionar el auto, todo tenés que tener manejo de la tecnología. Para prender un televisor nuevo, hoy es una computadora que una persona mayor que nosotros ya le cuesta por ahí prenderlo, hacer, porque bueno, imagínate con este tipo de situaciones y de cuestiones que además generan hasta un lenguaje propio, códigos propios que nosotros estamos lejos de entender y de comprender y de saber que existen y de saber a dónde pueden llegar esas consecuencias. Pienso que las generaciones que nos suceden a nosotros, cuando nuestros hijos tengan hijos, es menos la brecha porque ya nuestros hijos fueron criados en la era de la tecnología digital. Entonces tienen como que más, digamos, una aprehensión, una comprensión de toda esta realidad que a nosotros se nos escapa, y así como a nosotros se nos escapa, a los jueces, a los fiscales, a los docentes. A los docentes. Es decir, ¿qué papel juega el hogar? Digo, acá bueno, porque, eso es fundamental. Porque, digamos, el hogar inculca valores, ¿no? Entonces, un chico que toma un arma, una escopeta y sale a matar, tiene que saber que está mal. Un chico que amenaza a una escuela. Diferenciar entre el bien y el mal. Pero ¿cómo se logra cuando prácticamente hay una brecha importantísima en llegar a la tecnología, a los grupos, a lo que está pasando? Sí, no solamente en llegar a eso, sino también que hay una situación social que es absolutamente compleja, que tenemos que tener una mirada integral. Por eso vuelvo, siempre repito, no solo desde el derecho y menos aún solo desde el derecho penal, porque este es un caso que estamos viendo, participa de la huida, lo que se denomina huida al derecho penal. Pretendemos que el derecho penal nos dé soluciones a los problemas sociales. El derecho penal se aplica a las consecuencias de los problemas. Ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, yo particularmente me inclino en una postura de que haya un derecho penal de mínima intervención. Pienso que el resto del ordenamiento jurídico por ahí es más efectivo, más eficaz y de consecuencias menos dañinas socialmente y personalmente en las personas, digamos, que se ven involucradas en las situaciones. Y que si hablamos de derecho penal y sobre todo de este tipo de hechos cometidos por gente tan joven, hay que tener un abordaje de tipo restaurativo. Buscar entre las mismas personas la solución, acercar a las partes, encontrar soluciones genuinas, no dar la respuesta rápida, pensar en una prisión, que lo único que hace es arruinar más a esa persona y fomentarle un camino de criminalidad, porque sabemos que la prisión, puertas adentro, sobre todo con los esquemas que tenemos acá, no da buen resultado si pretendemos una resocialización. Fuiste crítica al momento de debatirse la baja de imputabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los países que han bajado la imputabilidad, y sobre todo si tenemos en cuenta lo que nosotros tenemos en Argentina y en Santa Fe como respuesta a la criminalidad de los menores,
que son instituciones que están lejos de ser socioeducativas, ¿no es cierto? Si bien se habla de eso, por eso la ley que se sancionó en marzo, se va a recién aplicar en septiembre para darle tiempo al Estado para que construya una ingeniería sí, pero sin plata. institucional que no lo va a hacer. Primero porque el tiempo es corto, sí, porque eso requiere mucha inversión en recursos materiales, en recursos humanos, en capacitación, y en cambiar un chip, implantar un sistema de justicia restaurativa. Una serie que se vio mucho, bueno, por ahí no todas las personas, pero los que usan algunas plataformas, esa serie Inocencia, claro, que se da en Inglaterra, ahí se muestra claramente lo que es la construcción. Si bien se hace un abordaje desde el derecho penal y el chico es chico, y es parecido a este caso, porque también viene por el uso de unos emoticones que usaban entre los chicos en WhatsApp, que nosotros podemos verlo, inclusive si vos le controlás el teléfono a un chico chico, por ahí ves los corazoncitos, el corazón roto, el verde, que significa tal cosa, y no lo comprendés porque no participás de ese lenguaje. Pero vos no estás de acuerdo porque no restaura en un chico la posibilidad de entender de lo que la criminalidad del acto, o porque crees que, como se ha dicho como argumento, que no comprende o comprende la criminalidad de lo que está haciendo. Los chicos que emboscaron y mataron a Jeremías, ¿no eran absolutamente conscientes de lo que hicieron? Bueno, el hecho de San Cristóbal no fue planificado. Claro, no lo sé, no conozco las causas en particular, pero o sea, hay que ver qué es lo que se investiga, cuál es la situación de esas personas y demás. Y es un tema muy complejo, porque además, quiero decir esto, también hay mucha violencia en la sociedad, y cuando vos a veces das una respuesta tratando de explicar el derecho y dar de pronto respuestas válidas según lo que estudiamos en la universidad, conforme los principios generales del derecho que no los podemos perder de vista, el orden constitucional que establece un sistema de garantías, el tema de la capacidad progresiva de la persona, por ahí tenés respuestas cuando, por ejemplo, yo tengo un micro en una radio amiga que hablamos de, por ejemplo, temas de la actualidad y yo trato de dar la explicación jurídica. Después de pronto me pongo a leer, porque lo suben a redes, lo que la gente contesta. Y la gente te llega a decir, a maltratar, a decirte cosas que como, por ejemplo, deberían matarte a un hijo para que vos puedas entender que tu respuesta es una ridiculez. Y quizás vos estás tratando de explicar cuestiones que no son tan livianas ni tan simples, pero que si no tenemos la tolerancia en la sociedad de poder escuchar a alguien y tratar de abrir la cabeza, conocer cómo juegan las normas jurídicas en esto, es como que estamos como en una ley de la selva, que cada uno dice lo que piensa y siempre la respuesta es violenta. Vamos a hacer una pequeña pausa, claro, enseguida seguimos. Bueno, seguimos con Jacqueline Balangione, estábamos hablando de los menores, la justicia restaurativa. Hoy Santa Fe no tiene institutos como para que un chico no punible pueda ser rehabilitado, o un chico punible pueda ser rehabilitado, ¿no? No, la verdad que, o sea, todo lo que hace a lo que es el sistema de encierro y de... Hasta hace unos años atrás, en esto eran competentes los juzgados de menores que dividían su fuero en penal y civil. Sí. En el civil se daba, digamos, respuesta a todo lo que eran menores en situación de abandono, y también cuando el chico era no punible se le daba un proceso de tipo civil comprometiendo a los padres y demás. Y hay lugares que también son de encierro, de alejamiento, para cuando estos chicos, a pesar de no ser punibles, cometen hechos delictivos, digamos que generan la necesidad de un aislamiento por prevención y por una serie de cuestiones. Pero siempre el Estado se ha caracterizado por todos estos lugares, digamos, y todo este sector de la realidad que está relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo, y por otro lado los organismos penales para los que ya son punibles de 16 en adelante, son lugares donde no se invierte mucho, ni en recursos materiales ni en recursos humanos. Son lugares muy tristes, donde hay una problemática que,
digamos, cuando uno ve y conoce esto, siempre repercute sobre todos los sectores de menores recursos económicos de la población. Este caso que estamos analizando ahora, decimos que es disruptivo también por eso, porque son todos chicos de clase media y de clase media alta, porque vimos que muchas escuelas privadas, universidad privada, bueno, es como disruptivo, es diferente, ¿no es cierto? Pero bueno, los organismos de protección, que son los primeros que tienen que dar respuesta a este tipo de situaciones, bueno, vemos que son los lugares más, no quiero decir abandonados, pero menos atendidos por parte del Estado. Claro. Y esto tiene que jugar muy fuerte con el Ministerio de Educación, porque quiero volver un poquito a eso que vos decías, ¿cuál es el rol del hogar? Bueno, los padres del ordenamiento jurídico son responsables de los hechos de los hijos, de los daños que generan, esto se está viendo. De los costos operativos de trasladar a la brigada antiexplosivos, la policía, el patrullero. Digamos, sí, ¿no? Y además, bueno, multas, establecen las distintas leyes de fondo. Pero yo creo que en esta sociedad en la que vivimos también, mamá, papá fuera prácticamente todo el día de la casa, también sumidos en toda la cuestión tecnológica, viste que no todos nosotros también estamos mucho con el celular. Y el propio sistema te lleva a eso. Hay poco, no te podés evadir, hay poco diálogo, hay poca, pienso, ¿no? Entonces si vos escuchás a los docentes te dicen los padres esperan todo de la escuela. La escuela no es más el segundo hogar, la escuela da de comer, la escuela contiene, la escuela escucha. Y por ahí el chico, bueno, creo que acá en esto los padres tienen muchísimo que ver, hay que abrir más el diálogo, hay que escuchar qué es lo que pasa y acompañar al chico, indagarlo un poco, ver. Y ya que, ¿qué ocurre cuando los discursos de violencia parten desde el propio poder? Bueno, eso es terrible, eso es terrible. Del propio gobierno, Sí, porque en realidad no hay ningún tipo de debate político serio en la Argentina. El Congreso es una catarata de insultos de unos a otros. Es una cosa que no tiene nombre. Es decir, ¿cómo esto incide, digamos, en una propiedad, en una sociedad para que no sea violenta, ¿no? Sí, no, es muy difícil porque además también, para los que no están en el fomento del discurso de odio, lo que sea, las propuestas que tienen también son un aumento del punitivismo, una expansión punitiva como respuesta. Yo esto en la Convención Constituyente, que estuve el año pasado, lo discutí muchísimo y ya vengo escribiendo para 2 o 3 obras que me pidieron, me encargaron la colaboración acerca de la expansión que nosotros notamos cuando analizamos, por ejemplo, el artículo 14 de nuestra nueva Constitución, que habla de todo lo que son lo que es el derecho de la libertad, ¿no es cierto? Y todo lo que es las consecuencias de la pérdida de la libertad personal y las garantías constitucionales. Creo que el discurso de ampliación punitivista me parece que es demagógico, porque me parece que es un discurso que es barato, es un discurso que no tiene costos y que tiene alto impacto. Y que la población también se lo toma, te pide más mano dura. O sea, por un lado la violencia, los discursos de odio, por otro lado la respuesta también es la ampliación de la utilización de la violencia del Estado. Y nosotros vemos que esto, porque ya no es nuevo, nosotros venimos de un increscendo en la violencia y en los hechos, no solamente en los delitos, sino también en esta respuesta de la gente, en la violencia en general, en la calle, en todos lados. Y vemos que esto no da resultado, porque el orden de los delitos siguen creciendo, se habrán apagado un poco los tiroteos en Rosario, pero viste que de pronto recrudecen, no hay una solución de fondo. Así que yo creo que, no sé, es un problema muy complejo, las soluciones tienen que ser integrales, no podemos esperar solo del derecho y menos del derecho penal. Hay que marcar bien los roles. El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo la política de persecución penal y no se la tiene que dar el Ejecutivo, la tiene que dar la fiscal, bajar la línea. Por supuesto, trabajando en relación, pero digamos, hay que separar los tantos. Al no pertenecer más al Poder Judicial, se difumina, está más difuso el límite. Estando en el Poder Judicial, a mi modo de ver, gozaba de mayor independencia, inclusive simbólicamente, con respecto al Poder Ejecutivo. Ahora eso está más unido. La política criminal sí está a cargo del Poder Ejecutivo y del Legislativo de la creación, pero tenemos que empezar a abrir la cabeza como sociedad, a ser un poco más tolerante, y cuando alguien nos habla desde otro punto de vista, tratando de explicar por qué un sistema de garantías,
abrir la cabeza, no responder rápidamente con la violencia, de que no entendés nada, ojalá te pase a vos. Gracias, Jaque, por la visita. No, gracias a vos y a la producción por la invitación. Gracias, Jessy, Caro y Selene. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.